la clave en estos momentos de gestión, y es un tema muy recurrente en todas las participadas donde tanto estamos en mayoría o en minoría, se centra absolutamente en un apoyo a la gestión, tanto en temas de reducción de costes, que yo creo que casi todas ya lo han acometido, etcétera, sino también en impulsar crecimientos que son muy propicios de estos ciclos. Por ejemplo, consolidar sectores fragmentados es un magnífico momento para hacer los famosos buy and builds, donde la gestión es la misma, pero la estrategia la cambiamos muy rápidamente. Entonces, el poder comprar pequeñas empresas desde una base sólida, que es una de nuestras participadas, con nuestro apoyo no solo de financiación, sino de gestión e integración, creo que es una de las modalidades que estamos haciendo. Y te puedo dar un caso, en el caso de Mémora, que es una empresa de servicios funerarios, lo que estamos haciendo es una consolidación de un sector muy fragmentado, aprovechando no que la tasa de mortalidad vaya a subir, sino al contrario, que vayamos a poder extraer más sinergias de un grupo con mayor poder de compra, con mayor poder de organizar y dar mejor servicio a los clientes. En el caso de Tressie, uno de nuestros activos más importantes, donde más hemos invertido en los últimos años, es en nuestra red internacional de oficinas. En estos momentos tenemos una presencia muy consolidada en China, en India y en Singapur. Por supuesto en Europa, que es digamos el nacimiento de del mercado anglosajón, que para una empresa española yo creo que es clave. Yo creo que es muy difícil hablar con una empresa que tenga ambiciones de convertirse más internacional y no tener un plan de outsourcing en China o en India, o de exportación en Europa, o incluso de entrada al mercado americano. Entonces, en esas tres vertientes creo que Tressie puede desempeñar un papel, además de aportar dinero, etcétera, de ponerte en contacto con empresas o jugadores o ejecutivos importantes en ese sector, en esos países. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos una empresa que se llama GES, que trabaja en el mundo eólico. Parte de nuestro plan de crecimiento va a ser Estados Unidos y el plan Obama y el cambio del sistema de financiación y de incentivos de grants dado por el gobierno americano, y lo que hemos hecho es apoyarles una compra de una empresa en Filadelfia, montar una estructura eficiente en Estados Unidos. La forma de gestionar en Estados Unidos es una empresa desde España, y más una empresa con una alta cultura corporativa vasca, era una división de Gamesa. Pues bueno, lleva su tiempo y su nivel de incidencia. Entonces tengo 4 ejecutivos metidos en esta empresa, para que des una idea, ¿no? Entonces yo creo que estos son los momentos de verdad de dedicarle todo el esfuerzo, todos los recursos que tenemos, tanto personales como de redes de contacto como de dinero, a nuestro portfolio. Yo creo que la media del ejecutivo español ha evolucionado dramáticamente en los últimos 20 años. Yo recuerdo dar conferencias en el IES hace 13 o 14 años donde hablábamos de un MBO y las preguntas que nos hacían eran muy básicas. En estos momentos yo creo que el nivel de conocimiento, por ejemplo, que es un MBO en el ejecutivo medio, es muy elevado. Por darte un ejemplo. Entonces, número 1, tenemos una preparación mayor como media del ejecutivo español. Número 2, hablamos más idiomas y mejor, que creo que es importante porque ha sido una asignatura pendiente para el ejecutivo español el comunicarse, quizá no todo lo bien que pueda, como se comunica en español, en inglés o en francés, para abordar estos mercados. Y número 3, yo creo que técnicamente no tenemos nada que envidiar a ninguno de nuestros compatriotas europeos o americanos o orientales. Para mí la gran sorpresa, habiendo trabajado en empresas americanas, quizá es que los americanos tienen muy claro la causa-efecto, rendimiento, remuneración económica, progresión. Quizá en España estas 3 variables han estado más diluidas en el pasado, pero yo creo que también hay una alineación de intereses hoy en día en base a méritos en la empresa media española, y la clase ejecutiva sabe muy bien que esto funciona en base a mérito. Entonces no distinguiría, ni creo que tengamos grandes asignaturas pendientes en España. En cuanto a sectores industriales de producción, ustedes que han invertido en todo tipo de segmentos del mercado, ¿cree que hay algunos que están más preparados para afrontar un contexto actual que otros? Yo te diría que tenemos unos sectores pioneros en el mundo: área concesional, área medio ambiente, energías, área financiera. No nos olvidemos que tenemos quizá 2 de los mejores bancos a nivel mundial, y me parece que esa presencia internacional es un reflejo de su capacidad de gestión.
No nos olvidemos de los Telefónicas, Iberdrolas y Repsoles. Entonces, si miramos España en los últimos 20 años, continuamos siendo un 2% del PIB mundial, pero tenemos en el top 150 de las empresas mundiales tendremos 6 o 7 ya posicionadas. Y eso no es por casualidad. Las casualidades no existen a ese nivel de presencia internacional y creo que es un claro reflejo de la capacidad de gestión de estas empresas. Yo creo que el capital riesgo, y desde ASCRI lo que estamos intentando dar a conocer mucho es la aportación no solo de dinero sino de valor añadido que podemos hacer en las empresas donde participamos. En la ponencia de hoy hemos hablado de algunas estadísticas que hemos recopilado en ASCRI desde un punto de vista de la diferencia en crecimiento en ventas en empresas participadas o no por capital riesgo, crecimiento o creación de empleo. Obviamente estamos hablando un poquito antes de la recesión estas estadísticas, ¿no? La clave del éxito del capital riesgo, y quizá esta es la parte más difícil de entender para un empresario que no entienda o que no esté tan expuesto al capital riesgo, es la alineación de intereses que hacemos desde un punto de vista accionarial con los equipos directivos. Si nosotros ganamos dinero, ellos van a ganar mucho más proporcionalmente y en un periodo de tiempo corto. Y esto a lo mejor chirría de vez en cuando en sectores más tradicionales o donde uno ha trabajado para su sueldo y bonus y su permanencia de por vida en un trabajo, y nuestro negocio se centra en la generación de intereses entre accionistas y gestión. Y esa es la clave, y a lo mejor eso nos ha dado mala fama porque sí que ha habido grandes buyouts en Europa y en Estados Unidos, pues donde esas grandes operaciones quizás se puedan mirar de una forma más especulativa, como ingeniería financiera, etcétera, pero al final la clave no está en la ingeniería financiera, está en tener un equipo de gestión que haga crecer la empresa y que se pueda desapalancar para poder acometer esa ingeniería financiera. Entonces, si no tienes un buen equipo directivo, toda la deuda que le metes no te sirve para nada. Y aunque no es su segmento, pero ¿cree que en España el capital semilla, el tema de las startups, debería fomentarse más, y más en un entorno como el actual, que es promocionar el liderazgo y que ideas... Yo creo que sí, yo creo que es clave. Si vemos la destrucción de pymes que se está produciendo en torno, no sé, la cifra era una barbaridad, como 40.000 pymes han desaparecido, tendrán que surgir otras 10 o 15.000. Y cuando alguien tiene la inquietud de ser empresario, se renuevan de las cenizas y vuelven a resurgir y vuelven a crear empresas. Lo que hay que hacer es facilitar esos procesos, tanto desde un punto de vista administrativo como institucional, como ayudarles a exportar y a financiarlos. Creo que hay bastantes fuentes de financiación en España y fondos privados, además de los autonómicos, públicos, etcétera, para financiar este tipo de proyectos. Hay polos de biotecnología creados en España que creo que con bastante éxito, y lo importante es apoyarlas en la siguiente fase. Hay muchas que se quedan en el umbral de los 200.000 euros, etcétera, pero hay que buscar más financiación para las siguientes rondas. Suelen ser proyectos de varias rondas de financiación donde quizá la naturaleza del inversor va cambiando a medida que la empresa coge más nivel. Otra peculiaridad de esas empresas que necesitan apoyo es la internalización. España no tiene un mercado doméstico suficientemente grande para escalar esos proyectos de forma rápida y que no caigan en el proceso estas empresas. Entonces es importantísimo ayudarlas a establecer contactos desde el principio con las contrapartes, llámese si es una empresa de biotecnología, con las grandes farmacéuticas, si es una empresa de tecnología, con los grandes compradores de estas empresas de software, porque los canales de distribución los tienes que tener desde el primer día, si no pierdes mucho tiempo, se te va la empresa y desaparecen. Y esto es un tema que sé que desde algunos ministerios, sobre todo con la ministra Garmendia, es algo que lo están mirando muy de cerca, cómo apoyarlas, y creo que va a ser clave. Gracias a Dios que nos pilla esta situación económica con bastantes empresas grandes y muy internacionales. A nivel PYME, creo que muchas de ellas, sobre todo más bien las ME que las PI, han hecho los deberes y muchas de ellas tienen una presencia relevante, llámese en Latinoamérica, llámese en países europeos. El problema de esta crisis es que ha afectado muchos de estos mercados a la vez que el español, no solo un tema del mercado español. Pero creo que la única salida que veo a alguna de las pymes que no estén en los sectores emergentes, crecientes y súper sexy va a ser la internalización.
y continuar haciendo los deberes de exportar, de producir productos o servicios competitivos y saber vendernos. El español ha sido muy creativo históricamente, entonces confío que volveremos a estar ahí en la picota y saldremos.